ya está en nuestros estudios, como todos los lunes, a las 11 de la mañana, la doctora Ana Trigud, y con ella vamos a hablar acerca de la interrupción del embarazo. En vísperas, digo, de lo que será la jornada de mañana, ¿no? Una jornada importante que tendrá lugar en el Senado, con la votación de la ley que tuvo media sanción ya en diputados. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Eugenia, ¿cómo va? Bien, muy bien. La verdad que sobreponiéndonos después de esta fiesta que hemos comido, que por ahí uno toma algo de más, que se acostó muy tarde, pero bueno, lindo, en familia, que es lo importante. Me alegro mucho. Y bueno, estamos con este tema que mañana a partir de las 16 se va a hablar en senadores del proyecto de ley para interrupción legal del embarazo. Así es, Ana, y con algo que de alguna forma va a ser un antes y un después, ¿no? Un tema importante, un tema que nos atraviesa a todos y que seguramente desde la salud pública hay una mirada. Así es, un tema sensible porque mueve muchas de las convicciones más profundas de todos nosotros. Tal cual. Desata muchas emociones, pero justamente yo quiero hablar desde este tema, desde la salud pública, que es desde donde yo me puedo plantar como profesional, para decir cuáles serían los beneficios de que este proyecto de ley se aprobara. Perfecto. El aborto por el momento, o interrupción del embarazo forzada, es ilegal, y esto trae la situación de que muchas mujeres que deciden de todas maneras hacerlo, buscan hacerlo de manera clandestina. Y esto genera una situación bastante inequitativa, en el que la mujer que tiene recursos para hacerlo, lo hace de manera higiénica, y la mujer que no tiene los recursos para hacerlo, lo hace de manera no segura. Tal cual. Esto trae muertes de mujeres jóvenes y sanas, que se pueden evitar. Desde la salud pública, cualquier muerte evitable es un área donde habría que actuar para intentar evitarla. Porque desde la salud uno puede tomar un montón de medidas terapéuticas, y a veces uno las toma para una situación que no va a tener solución. De todas maneras, esa situación hay que atenderla de cualquier manera. Tal cual. Pero en esta situación particular tenemos mujeres jóvenes y sanas que mueren, y que esas muertes pueden evitarse simplemente con la legalización de la interrupción del embarazo. Sí, hablamos de mujeres jóvenes, como decís vos, que mueren, y de hijos que además quedan solos. Hijos que quedan sin madre, familias que quedan en una situación súper complicada. Y lo que se ha visto hasta ahora es que el tema de que no haya una legalización no hace que no haya abortos. Claro. Simplemente cambia las condiciones de higiene y de seguridad. Porque, bueno, si pudiéramos decir, bueno, prohibiéndolos, los abortos no van a existir. Claro. Bueno, podría ser una posición, pero la verdad es que vemos que incluso estando prohibidos, los abortos suceden. Sí. Y lo único que se genera son abortos hechos en condiciones no seguras. Sí, y como decís vos, de una forma poco equitativa, ¿no? Porque aquella que tiene lo puede hacer de una forma más acomodada, por decirlo de alguna manera, y aquella que no tiene, arriesgando su vida. Exacto, es decir, una situación injusta. Injusta, 100%. Sin ninguna duda. Así es. No pienso que nadie piense que el aborto es algo deseable, sino que es una medida de último recurso cuando lo anterior falló. Sí. Esto, y la ley lo prevé, esto de la legalización del aborto tiene que venir acompañado de una educación sexual integral y de la educación alrededor de métodos anticonceptivos y la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Porque bueno, el primer paso sería que tanto mujeres como hombres decidieran cuándo iniciar y cuándo tener relaciones sexuales, y que lo pudieran hacer responsablemente y cuidarse si no están buscando un embarazo. Sí, totalmente. Pero bueno, como último recurso está esta situación que, como digo, sucede aunque sea ilegal. Tal cual. ¿Y en qué medida sucede? Es muy difícil saberlo, porque al ser ilegal es muy difícil registrarlo y tener buenos registros. En el año 2005 el Ministerio de Salud le pidió un estudio a Amnistía Internacional, y se hizo un estudio en el que se estimó que en Argentina hay unos 450.000 abortos por año. Suena un número muy grande.
es un número estimado, nadie puede asegurar que este número sea real, pero lo estimaron en base a métodos científicos. Entonces, y lo hicieron de dos maneras. Primero, yendo a ver cuántos egresos había en los hospitales públicos solamente relacionados a abortos. Y encuestando al personal de salud que trabaja alrededor de esos casos, viendo qué percepciones tenían sobre qué porcentaje de estas hospitalizaciones, digamos, estas hospitalizaciones, qué porcentaje del total de abortos podrían llegar a representar. Y lo estimaron también de otra manera, calculando por medio de encuestas cuántos deberían ser los embarazos por año, teniendo en cuenta cuántas son las mujeres en edad fértil, el uso de métodos anticonceptivos, la imposibilidad de quedar embarazada después de tener un parto, porque hay unos meses donde la mujer habitualmente no queda embarazada naturalmente, y teniendo todo eso en cuenta, hicieron una diferencia entre los partos que debería haber y los reales, y esa diferencia estaría representando los abortos provocados. Uh-huh. Por los dos métodos llegaron a un número que es 450.000 abortos por año. Que es tremendo. Es enorme. En el 2018, estos sí son cifras oficiales, el Ministerio de Salud informó 35 muertes por aborto. Parecen pocas respecto a este número enorme de 450.000 abortos, pero bueno, las muertes por aborto también van a estar poco registradas, porque por ejemplo, uno cuando trabaja en salud, uno se entera de un montón de situaciones de aborto. Ahora, uno lo registra en un lugar oficial, en un libro de la guardia, o en una historia clínica, cuando uno sabe que podría llegar a ser castigado alrededor de estas situaciones. Bueno, no se registra. Sí, y Ana, perdóname que te interrumpa, pero yo que entiendo poco de salud, por ahí vos decís 35, y yo considero que es mucho teniendo en cuenta cómo estamos parados a esta altura del partido. 35 evitables es mucho de cualquier manera. Que tengamos que haya mujeres que tengan que atravesar eso. Totalmente. Y que seguramente hay muchísimas mujeres que por ahí no llegaron a una situación de muerte, pero que por ahí la pasaron muy mal y estuvieron casi al filo de la muerte también. Entonces, digamos, no es lo correcto. Cualquier número es alto, ¿no? Claro. Digamos, lo que hay registrado son 3.000 muertes por aborto desde el retorno de la democracia. Claro. Ahora, es probable que esto sea un subregistro. Uh-huh. De todas maneras, 3.000 muertes es un montón. Es un montón. Es un montón. ¿Qué pasa en los lugares donde se legaliza el aborto? Hay un estudio importante del año 2016 publicado en una revista médica importante que se llama The Lancet. Y que vieron que entre 1990 y 2014 en el mundo bajó el número de abortos, no subió. De 40 a 35 mujeres cada 1.000 que buscan hacer una interrupción voluntaria del embarazo. En los países desarrollados donde el aborto estaba legalizado, la disminución fue de 46 mujeres cada 1.000 a 27 mujeres cada 1.000. Podemos decir más o menos la mitad. Uh-huh. Pero en los países subdesarrollados, donde el aborto en general no es legal, hubo una disminución muy mínima, de 39 a 37 cada 1.000. Es decir, la legalización de los abortos o de la interrupción del embarazo, para decirlo más correctamente, no aumentó el número de abortos. Claro. Todo lo contrario, incluso lo disminuyó. Uh-huh. Por otro lado, en este mismo estudio, ¿qué vieron? 73% de las mujeres que decidieron interrumpir el embarazo estaban en pareja, 27% no. Es decir, que este es un recurso, como dijimos, de última línea, pero que lo usan también las parejas para, controlar la natalidad. Uh-huh. Es decir, que esto que se asocia a aborto, a libertinaje, es decir, que si hay una interrupción legal del embarazo, las mujeres van a salir a tener sexo sin cuidarse, porque cualquier cosa recurren a un aborto, es una percepción, no tiene que ver con los números que demuestra este estudio. Sí, y es una percepción bastante, digamos, básica y egoísta, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que ahí en las percepciones está de dónde se para cada uno frente a esto, ¿no? Entonces, bueno, todas las percepciones son válidas. Ahora, cuando vamos a los números nos muestran otra realidad. Otra cosa, exacto. En Uruguay se legalizó el embarazo en el año 2012. ¿Qué vieron? Al principio, claro, tuvieron un aumento de la cantidad de abortos, porque esto no estaba registrado. Era pasar de no tener números a tener números reales. Claro. Y este número se estabilizó en alrededor de 9.000 a 10.000 interrupciones del embarazo por año. Quedó estabilizado. En 2019 aparentemente hubo una disminución. Bueno, no sé, pero sí hubo una disminución, pero por lo menos se estabilizaron. Se blanquearon también los números reales. Disminuyó la mortalidad materna en Uruguay con esta medida y hubo una disminución en los embarazos no planificados. Porque bueno, todo esto también tiene que ver con el acceso a los anticonceptivos. Si la mujer, en lugar de recurrir a un lugar en la clandestinidad, puede recurrir a un lugar donde la atiende un profesional, bien preparado para eso, puede ofrecerle también después de realizar el aborto el acceso a métodos anticonceptivos. Bueno, se gana de varias maneras. Nadie está pensando en que una mujer tenga un aborto tras otro como forma de controlar la natalidad, ¿no? Así que lo que se ve en un país parecido por ahí al nuestro en algunas cosas, en otros no tanto, como Uruguay, es que el efecto fue hacia mejorar las condiciones de salud de las mujeres en esta edad. Ana, me quedé pensando con esto que vos decías con respecto al tema de anticonceptivos. Digamos, en nuestro país desde hace mucho tiempo el trabajo de la anticoncepción se trabaja y se trabaja mucho desde los barrios. Sí. Sin embargo, tenemos un porcentaje de alto, digamos, de embarazos no deseados. Sí, porque en el uso de los métodos anticonceptivos entran tantos factores. Por supuesto, lo que es imperdonable sería que no estuvieran disponibles desde los sistemas de salud. Claro. ¿No? Pero después cada persona toma decisiones respecto a su sexualidad influida por un montón de factores. Sí. Y no es que tenerlo a disposición implica un uso sí o sí, e implica un uso correcto sí o sí. Sí, no todo es tan lineal, digamos. No todo es tan lineal. Pero de todas maneras es un paso muy positivo que estén disponibles. Esta ley lo prevé también, que la educación sexual integral y la asistencia en salud sexual y reproductiva sean parte de todos los servicios que se ofrecen a las mujeres que buscan la interrupción del embarazo. Qué difícil que es, Ana. A veces me pregunto por qué nos complicamos tanto, ¿no? Porque escucho mucha gente que por ahí está de acuerdo con la educación sexual, que para mí tiene que existir, la educación sexual es fundamental, pero también hay gente que está como en contraposición permanente a esto, ¿no? Sí. Como si uno no mostrando la realidad no fuera a existir más. Y está comprobado que la educación sexual retrasa, por ejemplo, la edad de inicio de relaciones sexuales. Claro. Que es uno de los factores importantes. Cuanto mayor sea la persona cuando inicia relaciones sexuales, es más probable que lo haga de manera responsable, buscando un método anticonceptivo, de la forma que quiera hacerlo y no de manera forzada. Tal cual. Pero bueno, hay mucha resistencia y bueno, también hay una decisión individual o de cada familia de cómo se educan a los niños y jóvenes. Sí. Pero bueno, desde la ley pienso que está bien que esté previsto que esto es un derecho de ellos, de acceder a esa información, porque van a tomar mejores decisiones si tienen información. Es que la mejor herramienta es la información. Así es, y por ahí también hay una percepción, bueno, si les hablo a los chicos de sexo, acelero todo el proceso, van a querer tener relaciones sexuales ya. No es lo que se ve que sucede. No. Esto por suerte también está previsto en este proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Eso es importante. Contempla que lo hagan menores de 13 años si están acompañados de una persona mayor
responsable legal. Entre los 13 y los 16 años debe haber un acompañante afectivo, no legal. Si hablamos de un embarazo a los 13 años, por ejemplo, o en menores de 13 años, uno se pregunta, ¿cuánto será una situación realmente de consentimiento frente al acto sexual, ¿no? Sí. Porque bueno, hay distintos grados de maduración y distintas realidades en distintos chicos. Pero bueno, uno empieza a pensar, ¿será realmente un acto sexual consentido donde estuvo esta persona? Sí, porque hablamos de una nena de 13 años que es muy chica. Sí, puede ser muy distinta en distintas circunstancias, pero en línea general suena chica, ¿no? No deja de tener 13 años. No deja de tener 13 años, no deja de tener un cuerpo que todavía en la mayor parte de las chicas no está del todo desarrollado como para biológicamente llevar adelante un embarazo de manera saludable. Sí, es verdad. Bueno, ¿y qué más tiene en cuenta? Tiene en cuenta también la objeción de conciencia este proyecto de ley para los profesionales que no quieren ser parte, salvo... Ese fue un tema también que se abordó desde varios lugares. Sí, pienso que cuanto más inclusiva sea, es mejor para mí. Es mejor, es verdad. La objeción de conciencia está contemplada, pero no en una situación de emergencia ni en la situación de el posaborto, es decir, si la mujer ya lo hizo y recurre a los sistemas de salud porque tiene una complicación. ¿Y qué más podríamos decir? Que es importante que va a estar cubierto si esto se aprueba por las obras sociales y las prepagas, además de estar contemplado en el sistema de salud pública. Eso también es muy importante, que no implique ningún gasto extra para la persona que lo atraviesa. Ana, ¿se contempla alguna especie de contención terapéutica en caso de que, aquella persona que atraviesa esa situación lo necesite? Sí, pero voluntaria. Claro. Es decir, lo que trata este proyecto es de que no haya ninguna situación de juicio por parte del profesional que está atendiendo. Que si la persona viene a pedir la interrupción del embarazo de manera voluntaria y totalmente convencida de lo que está buscando, no se obstaculice de ninguna manera y suceda dentro de los 10 días a más tardar. Claro. Ahora, no siempre las personas llegan con esta claridad. A veces el acompañamiento de un profesional puede ayudar. Claro. Y eso está contemplado. Si la mujer lo desea y lo necesita. Perdón, mujer o persona gestante, porque no se refiere el proyecto de ley solo a las mujeres, sino a las otras identidades de género capaces de gestar. Claro. Sí, ese es un punto importante también. Eso es un punto importante también. Y otro punto importante es que a partir de 2012, la Organización Mundial de la Salud aprobó la realización del aborto a partir de medicamentos en lugar de una intervención médica. Es decir, que desde 2012 está la posibilidad de que cada persona que está embarazada pueda hacerlo de manera autoadministrada. ¿Se entiende? Sí. Que ya no se necesita un procedimiento médico para realizarlo. Y esto cambia mucho la situación. Ahora, una cosa es atravesar todo eso con acompañamiento profesional, viendo que esté todo bien, viendo que el proceso va bien, que hay un control posterior de que el útero quedó en buenas condiciones, que tener que atravesarlo sola. Hoy, en estas circunstancias, hay grupos que acompañan todo este proceso, pero todo desde la clandestinidad. Claro, y no es lo mismo atravesarlo desde lo quirúrgico que a través de un medicamento. No, eso después se decidirá el método en cada caso, pero no es lo mismo el acompañamiento que se puede hacer desde la clandestinidad que cuando es algo que se puede hablar abiertamente. Tal cual. Y bueno, acompañar de mejor manera y desde los sistemas de salud. Así que bueno, creo que es un proyecto de ley que democratiza, que disminuye las inequidades y que si bien sí toca una fibra muy íntima para muchas personas y de algo que resulta totalmente inadmisible para mucha gente, bueno, este proyecto como incluiría que el que lo siente inadmisible no lo haga, pero el que no lo siente inadmisible no tenga que atravesar por situaciones de riesgo de su vida. No, y es una realidad que nos cuesta ver. Nadie quiere hablar de esto, porque no es una situación agradable, pero entendemos también
que a veces la necesidad supera la situación y creo que tiene que ver con esto. Sí, que estamos hablando de vida o muerte, que no es simplemente algún pequeño impacto sobre la salud. Estamos hablando de vida y muerte, así que bueno, veremos qué pasa mañana. Así es, vamos a ver, mañana seguramente va a ser tapa en todos los diarios lo que suceda y cuál sea el resultado. Sí, es decir, a partir de mañana, es decir, para el miércoles calculo que estará el resultado de esto y bueno, veremos cómo sigue. Cómo transcurre. Sí. Ana, todavía estamos transitando esta pandemia que nos tiene preocupados porque por un lado vemos que hay un montón de actividades sociales que están comenzando y se habla en otros países el tema del rebrote, el tema de una segunda ola y la verdad que estamos parados en una situación compleja todavía. Creo que lo que venimos diciendo en la columna todas las semanas, ¿no? Estamos en situación de pandemia. No deberíamos bajar los brazos respecto a las medidas básicas de cómo cuidarnos, el uso del barbijo, el lavado de manos y el mantenimiento de la distancia social. Sí, eso es fundamental. Eso no hay que frenarlo. Hay esta nueva cepa de la que todavía no se sabe tanto porque como todo se va conociendo sobre la marcha, como decimos también en todas las columnas de salud, bueno, no hay que sacar conclusiones apresuradas, pero aparentemente es una cepa que se transmitiría 40 a 70% más que las cepas anteriores. ¿Esto implica más muertes? No lo podemos saber, pero por ahí sí se transmite mucho más, sí. Claro, a más velocidad. Claro, también por ahí más saturación de los sistemas de salud, eso también podría suceder. No parece ser una cepa más severa, de enfermedad más severa, a lo mejor afecta más a los jóvenes que las cepas anteriores y a los niños, tampoco está del todo claro, pero esto podría llegar a pasar, y aparentemente responderían estas cepas también a la vacunación. Es decir, que una vez que se pueda vacunar, esta cepa no sería un problema aparte del resto de las cepas del coronavirus. Creo que con esto también tenemos que ser muy cuidadosos de dar tiempo a que se produzca información científica seria, porque por ahí, en el afán de hablar y de comunicar, terminamos diciendo cosas que después, dentro de un tiempito, cuando todo esté más claro, no son reales. No son reales. Ahora, las medidas de aislamiento, sí, las tenemos que tomar, y ahora incluso se están tomando medidas de aislamiento de cierre de fronteras respecto a esta nueva cepa. Pero las medidas de aislamiento las tenemos que seguir tomando, de distanciamiento. Es decir, el barbijo, el lavado de manos y el mantenimiento de la distancia social y el hacer reuniones pequeñas de pocas personas y al aire libre. Todo eso es lo mejor que podemos hacer respecto a, bueno, si aparece una nueva cepa o cualquier cosa que pase con el coronavirus. Ana, estamos también, yo siempre digo, porque todos hablamos del coronavirus y vemos como que no hay forma de poder proyectar, de poder planificar. Muchos dicen que esto va a durar un año más, que hasta el 2022 vamos a estar. Lo único que nos queda es como un dejo de esperanza con el tema de la vacunación, que ya está en la Argentina. Ya está en la Argentina y mañana se empieza a vacunar. Así que bueno, también veremos qué impacto va teniendo esto en la epidemia y si realmente la va frenando, que sería lo esperable, ¿no? Estamos hablando de la vacuna rusa. Llegaron 300.000 dosis de la vacuna rusa y mañana se va a empezar a vacunar. Así que esto seguramente también tenga un impacto que también va a llevar su tiempo poder medirlo. Claro, es cierto, porque esto es todo prueba y error. Estamos sobre la marcha. Sobre la marcha. Claro. Entonces, bueno, hay dudas sobre la vacuna, pero las vacunas pasan una cantidad de situaciones para ser aprobadas o no. Es cierto que pueden haber estado aceleradas por la circunstancia, pero bueno, van cumpliendo ciertos criterios para llegar a aplicarse. Una vez que se empiezan a aplicar masivamente, también hay que ver lo que pasa, tanto en los efectos sobre la pandemia y en la propagación del virus, como en si aparece alguna otra dificultad que estas vacunas traen. Pero bueno, también seamos cautos en cuanto a esta información y vamos viendo qué pasa y informando en la medida en que el mundo científico va pudiendo sacar sus conclusiones. Sí, que todo lamentablemente lleva tiempo. Todos querríamos una solución mágica ya.
cuando vos decís, hablas de 2022, yo pienso, la verdad que no me lo puedo pensar, ¿viste? pero mejor ir pensando día a día, viendo qué avances se van produciendo, claro, tremendo. Y bueno, viendo lo que los científicos van pudiendo procesar de esta información. Porque por eso yo digo, dentro de todo, de esta angustia que genera escuchar un 2021 que es largo, uno dice, bueno, por lo menos con la esperanza uno tiene como un dejo de esperanza. Y pensaba recién, ¿no? Cuando charlábamos de todo esto, digo, qué año intenso el 2020, ¿no? Intenso en el ámbito de salud, digo, porque por un lado todo el tema de la pandemia, el coronavirus, todo esto que generó, y por otro lado este tema del aborto, ¿no? Una ley, un antes y un después en materia de salud. Fíjate, ¿no? que estamos a 28 de diciembre, que por ahí cualquier otro año hubiéramos estado haciendo una columna más liviana, claro, y estamos hablando de dos temas que son trascendentales, intensos, trascendentales. Sí. Pero bueno, así que bueno, así tocó el 2020. Así tocó el 2020, es así, que por suerte se va, Ana. Así que bueno, ya está, los vamos despidiendo. De todas maneras, no es que uno siempre trate de ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero creo que algún aprendizaje nos ha dejado. Totalmente. Totalmente. Digamos, tomémoslo por ese lado. Mínimo que el 2021 lo vamos a empezar ubicados de otra manera, y eso de alguna manera lo va a hacer más fácil, aunque la pandemia siguiera todo el año. Así es. Ana, 1.000.000 de gracias, como siempre, un placer tenerte acá. Gracias a vos. Felicidades, bueno, y ya nos veremos el año que viene. El año que viene, así es.